Aldo Linares conversando con Ramón Mairata. Hola, ¿qué tal? Hoy nuevamente estamos, aquí estoy con Ramón Mairata, que quería presentaros a alguien especial y quería agradeceros como siempre pues que estéis aquí con nosotros, que estéis en este marco tan especial de comunicación, digamos, de espacio en el cual nos encontramos para compartir momentos que son únicos. Y cuando digo momentos únicos es porque son irrepetibles, porque cada persona que pasa por aquí trae consigo esa especie de deslumbramiento que me gusta mucho mencionar. Quiero aprovechar, como siempre, a mi querido Felipe Repiedra, a Nacho Repiedra, por su soporte técnico, a Lasne de Oro por la voz, y también especialmente hoy a Paco Nogueras por habernos dejado pues, su casa para poder hacer vivo todo esto. Estamos muy cerca de un castillo muy especial, así que todo está reunido en algo muy especial que es la magia. Y gracias a Paco y a Sonia y a Jimena pues, por darnos este espacio que es fantástico. Y sobre todo, también quiero agradecer muchísimo, muchísimo pues, a mi querido Ramón Mairata que está aquí. Ramón, encantado de que estés aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Aldo? Pues muy bien, muy contento porque tenía muchas ganas de charlar contigo, tenía muchas ganas de acercarme. Mi buen amigo, bueno, nuestro buen amigo en común, Servando Rocha, pues tuvo a bien ponerme en contacto contigo y yo desde hacía mucho tiempo estaba muy intrigado por tu obra, por tu acercamiento y por esa cosa que envidio de poder estar tan cerca de cosas tan interesantes y tan especiales para mí como la magia y el ilusionismo. Pero claro, lo que vamos a descubrir de Ramón Mairata es mucho más, porque además de todo eso, además de ser un escritor y un especialista en la evolución e interpretación cultural del ilusionismo, que me parece esa franja, especialista en la evolución e interpretación cultural del ilusionismo, me parece tan mágica como la magia. Y hablando con Ramón antes de empezar, yo le dije que pues, con mi querido Pablo Reichenstein o con mi querido Miguel de Lucas, pues cuando hablamos de magia, ellos me preguntan, al principio cuando nos conocimos me decían, pero ¿cómo es lo tuyo? ¿Cómo lo haces? Y yo les dije que no, es así, viene conmigo. Y yo les decía, pero ¿cómo lo hacéis lo vuestro? ¿Cómo son vuestros juegos mágicos? Porque no me gusta decir truco, me gusta decir juego. Y Ramón me ha dicho una cosa que me ha encantado en relación a cosas que vamos a descubrir. Porque para Ramón no son juegos. ¿Cómo me dijiste que eran? Bueno, sí, en lugar de trucos, nosotros hablamos de secretos. Y eso me encanta, me encanta, me encanta. Y esto ya me lleva para empezar a charlar contigo y preguntarte, porque no puedo evitarlo, ¿cómo empezó tu relación con el ilusionismo, con la magia? Y luego adentrarte justamente en ese estudio. ¿Cómo fue? Bueno, pues yo la verdad recuerdo que siendo muy niño había tenido una primera relación directa con un mago que vino a casa un día de mi cumpleaños y ocurrió que se dejó el sombrero de copa que utilizaba en aquel momento para hacer sus juegos. Entonces, claro, después de haber visto toda su representación, pues yo recuerdo que estuve durante los 2 días que permaneció el sombrero en la casa hasta que volvió a recogerlo, dándole vueltas a aquel sombrero para ver si yo podía hacer las mismas cosas, las mismas maravillas que había hecho aquel mago. Esta es la primera sensación que yo tuve con el ilusionismo. Pero luego pues se apaciguó porque realmente, salvo un recuerdo que tengo de haber asistido en el Circo Price a un espectáculo que me maravilló porque era una especie de viaje alrededor del mundo en el que en cada una de las etapas se resolvía o lo que llamamos dentro del mundo del ilusionismo las grandes ilusiones, con un efecto de grandes ilusiones. Nunca he logrado saber, y lo tengo que investigar, quién era ese mago. No sé si era Karanaj, creo que por edad no podía ser, o podía ser tal vez Sorcar, un famoso mago, uno de los miembros de una dinastía de magos hindúes que trabajó en España. Pero me dejó muy impresionado. Pero realmente cuando yo empecé a tener trato con el ilusionismo sería cuando tendría aproximadamente
17 años, había cumplido 17 años y un poquito antes yo había conocido en un bar y por casualidad a un mago que hacía juegos con cartas. Este hombre era un personaje muy curioso porque aplicaba para sus ensayos y su concepción mágica unas técnicas que había extraído de un libro oriental basado en el lanzamiento de la flecha con el arco. Todas las técnicas que utilizaban para acertar los arqueros porque digamos que constituye en determinados lugares de Oriente el lanzamiento del arco constituye una especie de técnica que tiene una serie de implicaciones que van más allá de lo deportivo. Es un sistema de concentración, es un sistema de relación con las cosas que permite precisamente lograr un objetivo tan preciso. Y curiosamente, pues esto lo aplicó él al estudio del ilusionismo, en donde el ensayo es tan importante y tan repetitivo, y es muy necesario muchas veces tener esta frescura que tienen los lanzadores del arco, que ya sabes que lo que tienen que conseguir es precisamente despreocuparse, actuar con una naturalidad total, sin que haya preocupación alguna, y entonces aciertan. En el momento en que tienen la cabeza puesta en el objetivo, entonces fallan. Pues lo mismo aplicaba él al ilusionismo. Yo tuve una relación con él muy estrecha, vivimos juntos durante un tiempo como amigos en un Madrid bohemio, en mis épocas estudiantiles, en el que íbamos por el mundo, además, haciendo magia, y nos abría todas las puertas, podíamos ir a cualquier sitio gracias a aquello, y a través de él conocí a los magos españoles de la época, que es esa generación excepcional que encabeza Juan Tamariz y que realmente habían dado una vuelta completa a lo que significaba la magia en España. Entonces, a mí me interesó desde el primer momento la magia ilusionista, pero no solamente para hacerla. Yo en aquellos tiempos practicaba algo, pero luego nunca me he dedicado de una manera sistemática a ejercer la magia, sino que me interesaba, sobre todo, yo en aquellos momentos quería ser escritor y me interesaba como tema literario. Me parecía excepcional, porque planteaba algo que en literatura es fundamental, y es el límite, los límites, las fronteras entre lo que es real y lo que es ficción. Ese límite que es muchas veces tan difícil de definir y que casi ningún escritor terminamos sabiendo realmente dónde está, pero sí lo franqueamos una y otra vez de un lado hacia otro y viviendo esa experiencia extraordinaria en donde la imaginación se hace realidad y la realidad se hace imaginación. Entonces, pues este era mi interés fundamentalmente, y a partir de ahí, pues se convirtió para mí en un tema crucial dentro de mi literatura. Y en casi todas mis obras hay alguna referencia a la magia, y en algunas obras, claro, una referencia total, porque se ocupan casi exclusivamente de la magia. Pues mira, me parece fantástico. Mi imagen se está yendo un poco rara, así que se me está viendo un poco entrecortada, así que lo que voy a hacer es mutearme yo mismo, y así vamos a hablar contigo directamente, porque lo importante es hablar contigo, así que vamos a seguir contigo, que es lo esencial. Bueno, parece que se ha arreglado un poco mi imagen. Se ha arreglado. Sí. Bueno, ¿sabes? A mí lo que me encanta es que, como quien no quiere, hemos empezado hablando de todo esto, y claro, tu trayecto vital es fantástico, porque, claro, hemos hablado de magos orientales, que para mí eso es alucinante, del arco y la flecha, ¿no? De las técnicas diversas y de ese deslumbramiento que tú de pequeño con ese sombrero tuviste. Pero claro, toda esa mezcla tiene que ver con tu curiosidad. Y en ese sentido, claro, lo que me gusta mucho es que dentro de esa curiosidad, pues tu vida, como bien dices, ¿no? Ha estado marcada por muchas cosas, por muchas situaciones que has vivido, por
tus trabajos. Y en todo esto, digamos que el pozo de la antropología es importante, porque quizás desde pequeño eras un pequeño antropólogo también, y quizás al mismo tiempo también en tu vida, digamos que hay un parangón poético, ¿no? Porque la poesía también fue importante en tu vida, y también es importante quizás en tu vida, ¿no? Entonces, ¿cómo nos cuentas un poco ese trayecto literario también que es parte de ti? Pues tienes razón, todas estas cosas de algún modo se juntan, ¿no? En aquella época el conocer estos magos me permitió también pues dedicarme a profundizar dentro del mundo de la magia ilusionista. Ujú, Pero al mismo tiempo yo en aquellos momentos estudiaba antropología y la ejercí solo una vez en mi vida, ejercí lo que se llama el trabajo de campo y fue en el Sáhara. ujú, Estuve formando parte de una comisión de estudios en el Sáhara justo antes de que el territorio eh, fuera o debiera ser sí. descolonizado, que luego se torció toda aquella situación y terminó en una guerra terrible y horrenda. Pero mi trabajo en el Sáhara pues me permitió, entre otras cosas, conocer una sociedad en donde imperaba el pensamiento mágico. Ujú, Es decir, conocer lo que había sido el caldo de cultivo en donde se había producido esa magia ilusionista hace miles de años dentro de un contexto ritual. La magia, en sus ilusionista, existió siempre. Lo que pasa que yo la llamo el arte sin nombre. Era una práctica que estaba incorporada al rito, a los rituales. ¿Por qué? Bueno, pues en las primitivas religiones bien podemos comprender que en estas sociedades se tenía la idea de que las causas de las cosas que nos sucedían no dependían de unas causas físicas, sino que dependían de la intervención de unos seres superiores que vivían en el más allá, unos espíritus, etcétera. ujú, Entonces, para conseguir, evidentemente, lograr que fueran propicios esos seres, generalmente se acudía a una mediación y los primitivos sacerdotes, los chamanes, eran exactamente eso, mediadores ujú, entre las gentes que vivían en la tierra y esos seres que habitaban el más allá. Ellos, los chamanes, tenían una experiencia del más allá porque a través pues de distintas técnicas como podían ser el ayuno o como podía ser el tomar una serie de sustancias que provocaban alucinógenas, que provocaban una serie de visiones, o el hecho de bailar hasta la extenuación o cantar hasta la extenuación, es decir, distintos sistemas para tener esas visiones del más allá y tener un conocimiento del más allá. Pero el resto de las personas que no practicaban estos ritos, pues no tenían esas experiencias. ¿Cómo transmitírselas? Pues los chamanes acudían pues a la música, acudían a la danza, acudían a la representación, a los títeres. Es el origen de todas las artes, ujú. incluido el ilusionismo. En determinados momentos era necesario hacer un juego de magia para hacer aparecer aquello que no era visible en la realidad material, pero sí existía en nuestra cabeza. Los sueños, los deseos, los dioses, los espíritus, etcétera. Entonces, bueno, pues se crearon una serie de técnicas que son las mismas que utilizan los magos ilusionistas actuales para provocar estas visiones, estos fenómenos. Es decir, para alterar la percepción y provocar visiones diferentes a las que habitualmente tiene una A mí lo que persona. me parece alucinante de esto es, porque quiero entroncarlo con tu libro Sin Puertas, con un encuentro con Vicente Alexandre, por ejemplo. O sea, lo interesante es cómo con esas técnicas se reinterpreta la realidad. O sea, cómo con esas técnicas creas una nueva realidad que para quien está observándola es una realidad, aunque haya, que nunca me ha gustado la palabra artificio, aunque mucha gente diga que se crea una realidad artificial, pero que tú generas una nueva realidad, ¿no? Que entronca, por ejemplo, con el saber chamánico, ¿no?
la forma de la interpretación de la realidad del chamán, de los estímulos externos, para luego traducirla a quienes estaban. Y no deja de ser ese mismo tipo de rito que puede tener un ilusionista o un mago cuando presenta sus secretos a la persona, ¿no? Pero... Bueno, digamos que dentro de la magia ritual se daban esta forma de desarrollo del ilusionismo. Con el tiempo, cuando las sociedades, digamos, en la sociedad se ha dado el avance al que hemos vivido de la racionalización, las sociedades se han racionalizado y el pensamiento racional se ha convertido en muchos aspectos en dominante, aunque no haya dejado de existir los aspectos mágicos, pues la visión que tiene el espectador de un juego de magia es algo distinto, porque claro, el juego de magia no se produce en la realidad, se produce en la cabeza del que lo ve, y entonces según esté amueblada la cabeza del que lo ve, ve unas cosas. Pero Ramón, pero es tan en palpable. El caso de una persona que está formada en el racionalismo, porque ha ido a la escuela y ha aprendido ahí las cosas, pues normalmente, ¿qué es lo que ve cuando un ilusionista le hace un juego? Pues normalmente lo que ve es algo que desde el punto de vista físico es incontrovertible. Es decir, el ilusionista no le ha emborrachado para que vea algo que tal. El ilusionista, si hace, por ejemplo, que una carta azul se convierta en una carta roja, él realmente eso lo ve. Pero sin embargo, su mente, su cabeza formada en el racionalismo, dice, pero eso no es posible. Es decir, lo que ve es un imposible. El arte de los ilusionistas modernos, por así decirlo, en el mundo moderno, sería la creación de imposibles. Ese choque entre lo que nos hacen ver y lo que nosotros pensamos que no es posible ver. Es algo para nosotros impensable, imposible, ¿no? Y ese choque es de una gran fuerza emocional. Totalmente, y además es que, permíteme ser romántico con esto, pero es como una especie de ciencia poética en realidad, ¿no? Porque ese choque genera también, y es curioso porque va a lo más profundo de lo que somos, ¿no? Por eso te hablé de tu poesía, ¿no? O sea, el hecho de que tú escribieses poesía quizás no haya sido baladí también en tu formación como persona, o el hecho de, por ejemplo, tus travesías a lo largo de, digamos, pues tu trayecto, ¿no? en haber investigado determinadas cosas en el antiguo Sahara, en todos esos procesos es, digamos, cuanto más elementos culturales has tenido en tu vida, probablemente también te haya servido para entender mejor, ya no solamente a los ilusionistas o a los magos de determinados sitios o a la evolución de la magia, sino entender esa sociología que está detrás de esa capacidad de sorpresa que tenemos ante un juego. O sea, se me ocurre alguien como René Lavand, por ejemplo, o sea, alguien tan deslumbrante que solamente con un brazo y tan cerca te podía dejar completamente pues mudo. Tú le conociste, él estuvo contigo un tiempo, ¿no? Entonces, yo le conocí muchísimo. Hubo una época en que yo tenía junto con Juan Tamariz una editorial que se llamaba Fraxon, y es donde publicamos por primera vez las obras ilusionistas de René Lavand, un par de tomos con el título de Lentidigitación, que era... entonces estuvo viviendo en mi casa durante el tiempo en que estuvimos armando el libro, haciendo las fotografías, perfilando la redacción final, etcétera, y tuve una relación muy intensa con él. Luego le he visto en otras ocasiones, evidentemente. Para mí, René efectivamente es uno de los magos más excepcionales que han existido nunca, y efectivamente nos trae a colación esa relación íntima que desde mi punto de vista existe entre la poesía y la magia. Realmente un juego de magia, si a algo se parece, es a un poema. Es decir, que para mí no cabe la menor duda que la relación es muy estrecha. Digamos que una de las cosas que a lo largo de los años, el haberme dedicado durante tanto tiempo al estudio del ilusionismo, al conocimiento del ilusionismo, al goce del ilusionismo, que se mezclan todas las cosas, a establecer el relato también del ilusionismo, porque hay una parte de mi vida en que es muy importante la narración también,
y la poética del ilusionismo, pues una de las conclusiones a las que he llegado es, o una de las preguntas que yo me hago más a menudo, es si los seres humanos somos capaces de aguantar la realidad. Y verdaderamente yo llego a la conclusión de que no, y que en gran parte de nuestra vida consiste en crearnos una realidad propia, Mm. crearnos una realidad aparte, para podernos defender de la dureza de la realidad que nos rodea. Porque si verdaderamente vemos descarnadamente el mundo a nuestro alrededor, pues es un mundo lleno de problemas, de peligros, de líos, de enfrentamientos, de conflictos, de situaciones difíciles, etcétera, etcétera. Y no solamente en su extensión más amplia, sino en la vida íntima de los seres humanos. Entonces, bueno, pues normalmente, ¿cómo nos enfrentamos a estas situaciones? Nunca de un modo directo, creando un entorno, creando una situación propicia en donde nos refugiamos de esa realidad, creando nuestra propia realidad. La creación de esa realidad ilusoria, entre comillas, pero que para nosotros tiene una fuerza real enorme y que nos acoge y nos defiende de la dureza de la realidad exterior, es lo que, desde mi punto de vista, significa el arte en general y el ilusionismo en particular. Nos lleva a crear ese mundo que nos defiende de ese mundo exterior. Entonces, durante muchísimo tiempo, digamos que a partir fundamentalmente del siglo XIX, cuando se producen estas tensiones entre la modernidad y la mayor parte de las personas, en donde el mundo racional se afianza en la mayor parte de las sociedades, por lo menos, etcétera, parece que desaparece ese ámbito en donde nos defendíamos en gran parte de la realidad, que sería el ámbito del misterio, de lo misterioso, de lo inexplicado, de lo inexplicable. Y el ilusionismo, como arte escénico, tiene la visión de devolvernos de nuevo ese ámbito de lo inexplicado, de lo imposible, como he dicho yo antes, para guarecernos en el misterio, pues de ese mundo exterior que muchas veces nos resulta demasiado duro, agobiante y difícil. Mira, y cuando has dicho lo de, hace un momento, lo de que en realidad el acto mágico del juego es como un poema, pues claro, hay una cosa que me encanta, que dices, de René Lavant cuando estuvo en tu casa, que antes de marcharse te hizo otro regalo, un regalo que fue aún más maravilloso que el primero. Se detuvo antes de partir, me miró y señalando su muñón enguantado me dijo: ¿sabes, Ramón? La mano que no existe es la que realmente realiza mi magia. Es que eso es alucinante, ¿sabes? Es que es como... es que es alucinante, o sea, ¿sabes? Para mí que soy tan seguidor, es que me quedo, digo, wow, o sea, porque quizás, no sé, se me ocurre, quizás es una tontería, pero el haberte dicho eso, ¿sabes, Ramón? La mano que no existe es la que realmente realiza mi magia, era como hacer, pues, un acto mágico para ti, ¿no? Era como el acto mágico que te está regalando él, el decirte algo así, ¿no? Pues la verdad es que tenía, yo creo, toda la razón. Es decir, que efectivamente él, ya sabes que tenía la mano que no existe, estaba enguantada. Claro. Era un muñón, pero estaba enguantada, entonces aparentemente aparecía como una mano, pero era una mano inerte, Sí. evidentemente. Entonces, es indudable que tú sabes que dentro del mundo del ilusionismo es muy importante, porque es el arte de modificar la percepción, pues cómo los ilusionistas logran, en cierto modo, dirigir la mirada del espectador allá donde pueden alejarles de lo que nosotros llamamos el Mm. secreto, para que no lo perciban. Entonces, pues en el caso de René, esa mano era un polo de atracción de tal fuerza que permitía a la otra Ajá. actuar con total impunidad. Es Entonces, que eso es alucinante. está claro
que era muy importante. De hecho, yo le devolví este maravilloso regalo diciéndole que algún día escribiría un libro en el que el protagonista sería una mano que no existe. Y efectivamente sí lo hice. Escribí Ujú. una novela que se llama El mago manco, en donde el personaje principal es esa mano, una mano cortada, una mano que ha sido amputada a un ilusionista, en ese caso también era un jugador de ventaja, y Ujú. que en un determinado momento cumple dentro de la novela un papel protagonista y determinante de la historia. Y esto me lleva a saltar a otro gran mago, que es Juan Tamariz, que justamente lo has nombrado, y alguien también extremadamente especial en cuanto a quizás su manera de acercar comunicación y con esa comunicación generar un nexo de cercanía total con la gente, eh, con un humor que siempre me ha parecido que tenía unos toques de surrealismo muy marcados y que dentro de ese surrealismo, además te diría que un surrealismo muy feliniano, muy de cine así, ¿sabes? Pero que claro, que luego le veías y le ves haciendo esos juegos y dices, pero es tremendo, ¿no? Y os embarcasteis en la aventura de Fraxon, ¿no? Que en Fraxon pues eh, estabais especializados en la edición de libros técnicos de magia, pero claro, de ahí nacieron Por Arte de Magia, una historia del ilusionismo, que lo publicaste en el 82, La Sangre de Turco en el 90, sobre el mundo de los autómatas y los avatares de la creación del hombre artificial, que es otro universo que es tan mágico, el mundo de los autómatas. Pero claro, tu relación con Tamariz, supongo que también, en cierto modo, para ti, conocer a alguien así también sería pues ese envidiable deslumbramiento de conocer a gente que tiene todo ese tipo de, ya no solamente la cualidad mágica, sino también eso otro que hace que la cualidad mágica se convierta en algo imposible, ¿no? Bueno, para mí, claro, la relación con Juan Tamariz fue esencial, ¿no? Ujú. Del mismo modo que ese primer mago del que te hablé, eh, Gabriel Moreno, Sí. Ujú. me resultó muy interesante toda su visión de la magia, porque incorporaba el mundo del zen, por ejemplo, al mundo del ilusionismo y tenía una visión absolutamente personal de eso. Juan Tamariz era la puesta en práctica realmente de todas las cosas. Juan era un hombre con una capacidad teórica importante. Él había Ujú. estudiado físicas. Me parece que dejó la carrera con una sola asignatura que le quedaba para terminar, porque no quería terminarla, porque si la terminaba hubiera tenido trabajo inmediatamente como físico y él no se quería dedicar a la física, sino a la magia. Y siempre ha tenido una cabeza fantástica para pensar sobre la magia, sobre su magia, para desarrollar planteamientos nuevos y distintos. De hecho, sus libros teóricos sobre ilusionismo son verdaderamente excepcionales y significan una aportación universal desde ese punto de vista, una forma de pensar la magia completamente inédita. Pero al mismo tiempo, claro, la puesta en práctica de un escenario de todo eso es absolutamente deslumbrante. Juan en un escenario es algo absolutamente maravilloso e inolvidable. Yo te puedo decir que es dificilísimo, yo mismo no me lo explico porque yo le conozco desde hace, pues estoy hablando del año, me parece, 70 o 71, 72, cuando yo conocí a Juan. Y le he visto actuar desde entonces, pues prácticamente, te puedes imaginar los cientos de Ujú. veces que le he visto. Pero querrás creer que me sigo muriendo de risa, me sigo fascinando, me sigue encantando. O sea, no me ha pasado con nada el asistir tantas cientos de veces a algo y que siga siendo para mí tan fresco como, bueno, a lo mejor no es igual que el primer día, pero las cosas van cambiando, pero no en el sentido de que se van desgastando, Ujú. sino que van adquiriendo otros matices o otros valores. Lo cierto es que para mí sigue teniendo una frescura impresionante verle actuar o hacer alguna cosa. Y eso me impresiona y ni siquiera yo me lo puedo explicar, ¿no?
Entonces, esta capacidad que tiene este hombre para, para, para fascinar en un escenario es algo absolutamente impresionante. Entonces, a través de él, además, tuve la suerte de conocer a los grandes magos de la época, porque Ujú. con la editorial Fraxon pues íbamos a los grandes congresos de magia y estábamos en relación con los magos más importantes, desde Sly Dini a Fred Capps o a Dai Vernon, y a los magos españoles de entonces que formaban la Escuela Mágica de Madrid, que era una especie de laboratorio de la magia en aquel Ujú. momento, importantísimo. Entonces, claro, era un mundo enormemente creador en el que vivías y en el que, con el que constantemente te enfrentabas a planteamientos nuevos, desde un programa de televisión a una editorial, a un libro, a un guión para un espectáculo, a millones de cosas y al mismo tiempo, pues como tú bien has visto, se ponía en relación con todos los otros orbes que a mí me interesaban: la poesía, la narrativa, el mundo de la antropología, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pues era algo que al final me di cuenta que pocas personas han vivido todas estas experiencias y pocas personas pueden contar una cierta historia del ilusionismo, habiendo vivido en parte esa historia, teniendo una experiencia tan fuerte o tan profunda de lo que es el ilusionismo, porque, bueno, pues no es tan fácil, ¿no?, haber podido acceder a todos esos mundos que no dejan ser mundos efectivamente salvaguardados y secretos muchas veces. Me encanta, me encanta. Y si me permites, eh, cuando estamos hablando de esto, me gustaría eh, ir hacia tu propia magia personal también, a tu magia en la cual incido nuevamente en la poesía, porque es que, claro, Ramón, eh, tu obra poética pues abarca Una duda de Alicia de 1990, Sin puertas de 1996, Confín de la ciudad de 1998, Nuevos poemas del Confín en 2002, Poemas del Café Estigia 2004, Iluminar la noche 2005 y El amor tuvo que ver con los gorilas 2007. Dentro de todo esto me gustaría un poco escarbar en ese punto poético tuyo y en averiguar o preguntarte, que igual es una pregunta que sé que es muy difícil, ¿no? Pero para ti, ¿qué es un poema? Para ti, ¿qué te supone esa pulsión de ponerte en un folio y decir, pues vale, estoy en esa superficie blanca, ¿y ahora qué? ¿Qué te supone? Bueno, para mí realmente es una forma de ver, de sentir el mundo. De algún modo, digamos que casi todas las experiencias dejan un pozo en los seres humanos, ¿no? Pero no, ese pozo no es igual en todos los casos. Hay algunas que dejan una huella más profunda, del tipo que sea, y esa huella de algún modo requiere muchas veces ser sopesada, ser entendida, ser comprendida. El único modo de comprendernos a nosotros mismos es esta comprensión poética de nosotros mismos, es la comprensión de nuestras emociones. En un determinado momento es revivir nuestras emociones. Es decir, una comprensión de las cosas desprovista de la emoción, creo desde mi punto de vista que lo que hace es alejarnos realmente de lo vivido. Entonces, evidentemente, cuando hemos vivido algo y somos capaces de recordar esa emoción que nos produjo, esa emoción original, y poder expresarlo de nuevo, no solamente lo volvemos a vivir, sino que lo podemos transmitir también a los demás. Para mí un poema es esa capacidad de dar sentido a lo vivido, de que las cosas adquieran un peso específico a través de la emoción que nos han producido. Yo creo que el ser humano siempre se pregunta por el sentido que tiene la vida. Y claro, al cabo de los años te das cuenta de que no existe un sentido preciso, sino que se lo tienes que dar en cada momento. Y es más, que muchas veces el sentido que en estos momentos estamos ofreciendo o dando o hemos llegado a la conclusión de que las cosas tienen,
seguramente esta noche, en medio de los sueños, se deshace y al día siguiente tenemos nuevamente que volver a encontrar un sentido a las cosas. Es decir, el sentido que tienen las cosas lo tenemos que crear o fabricar o construir constantemente. Y la poesía, desde mi punto de vista, es la interpretación de esas huellas, de esos signos que deja la vida en nosotros y que nos permite entender qué sentido tiene para nosotros la vida, cuál es el sentido que ha adquirido para nosotros la vida, qué sentido tiene lo que hemos vivido. Totalmente. Y en ese sentido y en esa búsqueda, tú has estado también relacionado con el periodismo y también has estado en relatos, por ejemplo, pues Si me escuchas esta noche, que salió en 1991, tu segunda novela El sillón Malva, del 94, la obra narrativa que sigue con Ali Bey El Abbasi en Planeta en el 95, Miracielos, Miracielos La Medianoche, que la medianoche también es un momento tan especial, que del año 2000, en el cual hablas de la libertad, de un tema muy curioso, ¿no? Las relaciones de una orquesta de refugiados judíos y un guitarrista flamenco, que eso también es como un giro muy, ¿sabes? Muy, que siempre me gusta decirlo, esa especie de realismo mágico que está tan vivo, ¿no? En todo esto y que probablemente pues tenga que ver con esto. Pero esta novela fue adaptada al teatro también. Pero claro, en 2016, como ya dijiste hace un momento, saltaste al Mago Manco, que era como pues hablar sobre la banda y sobre ese espacio tan especial. Pero es que además que me gusta mucho, pues ni corto ni perezoso, seguiste con tus trajines. Está El Imperio Desierto también, que es otra obra especial. Y, y en todo esto también saltas al Sillón Malva, el Sillón Malva, que también es, digamos que hablas, digamos que tocas determinados temas que son muy variados, que tienen que ver mucho con las personas, con la vida, con la confrontación de la vida, la igualdad, la desigualdad, la realidad interior, todo eso, pero al mismo tiempo tienes el impulso de hacer hacer incursiones en el teatro mágico, que me parece una cosa también tremenda, ¿no? La Vía Láctea, que está inspirada en las comedias de magia del siglo de oro, y luego haces El viaje de los autómatas, que también es como una diversificación tremenda de probablemente la propia búsqueda del ser humano a través de todo, ¿no? Y la búsqueda del ser humano a través de ese sentido de la vida que tú dices, ¿no? Que uno tiene que buscarlo y que tiene que confeccionarlo, porque quizás como en la magia y en la vida, a veces ni el negro es tan negro ni el blanco es tan blanco, ¿no? Entonces, quería preguntarte, ¿cómo es tu búsqueda de ese sentido, de esa percepción en la cual has visto tan de cerca ese juego mágico, ese secreto mágico que lo tienes aquí, pero que al mismo tiempo con tus viajes has visto realidades tan distintas de seres humanos que al día pues comemos, dormimos, o sea que tenemos lo mismo pero que al mismo tiempo somos tan distintos? ¿Hasta qué punto te ha condicionado eso, por decirlo de algún modo? Bueno, yo creo que está muy ligado a la vida. O sea, prácticamente todas estas obras de las que has hablado parten de algún tipo de experiencia, pero transformada. Por ejemplo, pues para mí, Alibey El Abbasi Ujú. o El Imperio Desierto son dos obras en las que hablo del mundo musulmán. Uno porque hablo de mi experiencia en el Sáhara y en el segundo, la segunda, Alibey El Abbasi, es la historia de un cristiano, un ilustrado español que realiza un periplo disfrazado de príncipe abásida, de musulmán, para penetrar a través de los países musulmanes ribereños del Mediterráneo, para terminar penetrando en la Meca. Es el Ujú. primer cristiano que penetra en la Meca. Bueno, ambos dos tienen relación. Para mí, mi estancia en el Sáhara significa el entendimiento de otras culturas, el choque de pronto descubrir una cultura completamente, pero completamente distinta, porque como ya os he dicho antes, se trataba de una cultura que en donde imperaba en aquellos momentos
todavía el pensamiento mágico. Ese descubrimiento del otro, de una cultura diferente, te abre muchísimo la cabeza y te hace en un determinado momento intentar comprender las cosas de distinta forma. Entonces, después de escribir, digamos, mi experiencia en el Sáhara, en el Imperio Desierto, decidí escribir Ali Bey porque este hombre, que por una parte era un ilustrado, casi un romántico, porque por su forma de pensar de principios del siglo XIX, que adopta la personalidad de un musulmán, viaja por toda la cuenca mediterránea, se desdoblaba en dos personajes, el que bueno. había sido y el que era durante ese tiempo. Y digamos que los ojos del cristiano y los ojos del musulmán contemplaban las mismas cosas y discutían sobre lo que veían, ¿no? Y entonces, pues de pronto, pues las cosas se dan la vuelta. Durante toda la primera parte que visitan los países musulmanes, el crítico es el cristiano que le dice al musulmán, pero bueno, ¿cómo mantenéis estas costumbres? Este tipo de cosas. Pero cuando luego regresan por el otro lado del Mediterráneo y atraviesan todos los países cristianos que están en esos momentos en guerra, las guerras napoleónicas, es el musulmán el que dice al cristiano. ¿Y qué ejemplo y qué consejos me puedes dar cuando yo estoy viendo que en vuestros países se están cometiendo toda clase de atrocidades, de crímenes, etcétera, etcétera? Y comprenderás que tampoco sois un ejemplo para nosotros. Entonces, digamos que es una revisión a través de los ojos de las distintas culturas de las contrarias. El resto de los libros de los que has hablado, pues le pasa lo mismo. La relación entre estos alemanes y austriacos que huyen de la Segunda Guerra Mundial y llegan a Cádiz, que era el puerto por el que se podía escapar de Europa en guerra en aquellos momentos, y se encuentran a un niño que no tiene ninguna formación musical, pero que es un excelente guitarrista flamenco, es decir, que ha nacido en una cultura que enseña música desde la infancia y donde la intuición es de una riqueza extraordinaria, pues naturalmente les llama la atención, y es digamos, la relación entre el estudio y el trabajo y el genio en música durante ese tiempo, y entre ellos, y al mismo tiempo, pues la relación también de la desdicha de estos judíos que huyen de la persecución, y de este niño que vive en esa España después de la guerra civil, dura y terrible, y también que, claro, le convierte en una persona desdichada. Entonces, en realidad era una especie de homenaje a muchas personas que yo había conocido cuando era joven en España, y que hacían de su arte una especie de baluarte contra el mundo que les rodeaba, que se encerraban en su modo de hacer, poetas, pintores, músicos, etcétera, y que vivían otra vida de una riqueza y hondura extraordinaria frente al mundo que tenían a su alrededor, muchas veces punzante, duro y terrorífico. Y este niño es eso, es el niño que se convierte en una especie de diamante gracias al arte, cuyas aristas le defienden del mundo exterior de una dureza terrible, ¿no? Y que se mantendrá en sus 13 frente a todo, frente a la miseria, frente a la persecución, frente a la dureza, frente a la incomprensión. Seguirá y seguirá en lo suyo, creando belleza, una belleza honda, misteriosa e incomprensible, que sale de las manos de alguien que ni siquiera ha tenido la posibilidad de que alguien le enseñe lo que está haciendo. Mira, y es que es perfecto. Siempre digo que los hilos conductores en este canal son curiosos, porque cuando conversamos siempre las cosas llevan de una cosa a otra, y esto me hace pensar en dos personajes que también tienen ese talante tan potente, como Valle Inclán por un lado y Houdini por el otro. Personalidades muy marcadas, con un potencial tremendo, y que fueron capaces de, contra viento y marea, ser ellos, ¿no? Y en ese periplo
resulta que Ramón Mairata, pues, habla de Valle Inclán, Houdini y el hombre que tenía rayos X en los ojos, publicado en 2015, donde reconstruyes una polémica científica que dividió a la opinión pública en los años 20 y 30, pues, que es interesantísima, ¿no? A propósito de la visión de los cuerpos a través de los cuerpos opacos, perdón. Pero claro, o sea, eso me parece alucinante porque es hablar de dos personajes tan potentes, tan carismáticos, pero en esos personajes potentes y carismáticos resulta que en una editorial tan potente y tan carismática como La Felguera, pues sacaste un libro que a mí me marcó. Yo siempre recomiendo todos los libros de La Felguera porque me parecen fantásticos, pero en los tuyos hay, ¿sabes? Es una cosa que probablemente sea parte de tu magia y que es una cosa que siempre digo, ¿no? Que hay personas que tenéis ese punto que hacéis que podamos mirar para ver. Y para mí Fantasmagoría es un libro que fue, además de una delicia de leerlo, es que es un libro que realmente a mí me dejó como con muchas más preguntas todavía, muchas más ganas de querer saber y no querer saber a la vez. Fantasmagoría, magia, terror, mito y ciencia, 2017, que para mí esa mezcla es que tiene el punto, ¿no? Y ahí habla sobre el papel del ilusionismo en la creación de tecnologías del espectáculo, ¿no? En la aparición del cine, un poco los inicios de la realidad virtual y todo esto, pero claro, me encanta porque esto está hecho por una persona que a los 19 años publicó su primer libro de poemas, Estética de la Serpiente, en el 72. Entonces, claro, cuéntanos acerca de esa fantasmagoría y de lo que para ti puede suponer a día de hoy en tiempo real, todas esas técnicas, todo eso, y lo que estoy seguro que por mucha técnica que a ti te digan que hay, por mucha técnica que seguramente las conoces, pues seguirá teniendo ese niño que, ese pequeño guitarrista flamenco que a día de hoy, pues seguramente sigues diciendo, vale, yo conozco esto, pero ¿cómo lo hace? Bueno, realmente yo llevaba muchísimos años dedicado al estudio del ilusionismo, en un libro que todavía no he terminado, pero espero terminar pronto y publicarlo también en La Felguera. Y en ese momento, Servando Rocha, del que hemos hablado hace poco, que dirigía y que dirige la Felguera y que es un hombre de ideas verdaderamente geniales, pues me dijo, bueno, ¿y por qué no escribes la parte dedicada a al mundo de la óptica dentro de la magia? ¿Qué ha representado el mundo de la óptica dentro de la magia y sobre todo en torno a algo tan importante y tan olvidado, tan desconocido, sobre lo que no se ha trabajado prácticamente? Ahora, por fortuna, ya se empieza a trabajar de un modo más concienzudo, que es la fantasmagoría, un espectáculo que se crea a finales del siglo XIX y que tiene una potencia tal que provoca muchas veces pues que la gente crea que verdaderamente regresan los espíritus de los muertos a hablar con ellos, que de pronto, bueno, pues por poner un ejemplo, la primera vez que se hace un espectáculo de fantasmagoría en París, que lo hace Philidor, hace aparecer a Luis XVI. Y en el momento en que aparece Luis XVI en el escenario, se produce una conmoción tremenda, de tal modo, Luis XVI acababa de ser guillotinado, era la época de la Revolución, hacía poquitos meses que había sido guillotinado. Se produce una conmoción tremenda y inmediatamente las autoridades toman cartas en el asunto, de tal modo que Philidor es detenido y acusado, ni más ni menos, que de querer restaurar la monarquía, por haber hecho volver del otro mundo a Luis XVI. Y salva el pellejo por poco, porque le ayuda un hombre que tenía un espectáculo de estos, ¿cómo se llama?, de cera, ¿no? Un espectáculo de cera que
tenía muy buenas relaciones con los revolucionarios y le permite librarse de ser el mismo guillotinado. Entonces, la fuerza que tiene eso es absolutamente impresionante. Posteriormente, cuando el que difunde la fantasmagoría por toda Europa, que es Robertson, actuaba, pues muchísimas veces al terminar su actuación las gentes tocaban a su camerino y le decían, pues mi padre ha muerto recientemente, o mi hija ha muerto recientemente, yo quisiera pedirle a usted un favor, y es que quiero volver a ponerme en contacto con él, por lo menos decirle unas últimas palabras que no tuve ocasión de decirle. Es decir, le pedían que verdaderamente le pusiera en contacto con sus muertos. Bueno, es un fenómeno que tiene una importancia tremenda en este sentido, pero también lo tiene para el mundo del arte y de la literatura, porque, claro, constituye la creación de todo un género nuevo, que es el género de terror, y es contemporáneo de los primeros desarrollos de lo que será la novela gótica y de los grandes... Y realmente responde a algo que es muy importante, y es que esos cambios que ha producido la revolución, y sobre todo, y no solo la revolución, sino el desarrollo de la ilustración desde el siglo XVIII, que han desterrado gran parte de lo que ha sido la cultura tradicional, eh, eh, creada dentro de unas sociedades en las que predominaba el pensamiento mágico y que estaba preñada de toda clase de seres, eh, como los seres mitológicos, los seres de los cuentos de hadas, todo ese tipo de personajes que nos servían para explicarnos nuestra vida y nos siguen sirviendo. Hablamos del complejo de Edipo, etcétera, etcétera. Nos siguen sirviendo, son toda una herencia cultural que nos permite pensar en nosotros. La mitología, los personajes de los cuentos de hadas, todo ese imaginario con el que normalmente constituimos un lenguaje para hablar de nosotros mismos, había sido desterrado con la abolición del más allá. No existía para los ilustrados el más allá, y por lo tanto todos esos seres habían perdido su casa, el lugar en donde se encontraban, y erraban por el mundo sin encontrar dónde ubicarse. Entonces se refugiaban en las mentes, en las cabezas de la gente, y ahí andaban refugiados. Y la fantasmagoría lo que hace es volver a sacarlos de nuevo a la luz. Los vuelve a sacar a todos esos seres, igual que hace posteriormente o al mismo tiempo la novela gótica, y que lo hará también los géneros de terror, la novela de terror, etcétera, etcétera, y el cine posteriormente de terror. Nos pondrá en contacto con todos esos seres que se han refugiado dentro de nosotros mismos y que nos explican una parte oscura de nosotros mismos muchas veces, una parte difícil de explicar, pero que se encarna en esas figuras y se hace más comprensible. Esas apariciones mágicas. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, la fantasmagoría, claro, tiene un potencial absolutamente increíble. Entonces lo que dices es estirar hacia atrás y estirar hacia adelante. Es decir, el punto central es este espectáculo. Pero si estiramos hacia atrás, casi llegamos a las cavernas, en donde empiezan los primeros fenómenos fantasmagóricos. Y si estiramos hacia adelante, llegamos precisamente a todo el mundo moderno, en donde, digamos, los tres de los seres que definen la modernidad en el siglo XIX y XX utilizan la palabra fantasmagoría para definir aspectos fundamentales del mundo en que nos rodea. Por ejemplo, Marx habla de que la mercancía es una fantasmagoría. O sea, prácticamente todo el sistema económico que elabora Marx está basado en que realmente la mercancía no es algo material, sino fantasmagórico. Freud, otro de los grandes descriptores del mundo en que hemos vivido, nos dice
que la fantasmagoría es precisamente todo ese mundo psíquico que tenemos reprimido en nuestra cabeza y que de pronto aflora cuando menos lo esperamos. Y Walter Benjamin nos habla de que el mundo que nos rodea ya no se corresponde con su función primordial. Las ciudades han perdido muchos de los edificios sus funciones y tienen un aspecto también a nuestro alrededor. Está todo lleno de elementos que en sí mismos son fantasmagóricos. Vivimos una existencia también fantasmagórica. Es decir, que ese elemento ha sido crucial para los seres humanos desde los comienzos de la humanidad hasta las épocas más recientes, esa concepción y ese concepto, ¿no? Y se ha encarnado en distintas cosas y en distintas formas de ver, ¿no? el universo. Entonces, bueno, pues de ahí surgió ese libro que no es más que el relato de cómo los seres humanos hemos buscado la manera de hacer visible aquello que no es visible, aquello que no tiene una existencia material, pero que para nosotros tiene efectivamente una existencia real, no teniendo una materialidad, pero que subsiste en nuestro cerebro y subsiste seguramente en partes hondas de nuestra psique. Entonces, este es el relato o el desarrollo de este libro, que es curioso porque para mí me da muchas satisfacciones, pero lleva muchos años, lleva varios años ya publicado, y por ejemplo ahora va a salir una nueva edición, lleva ya varias, es decir, que sigue teniendo sus lectores que van modificándose, y que yo recibo bastantes cartas de gente que me habla de que para ellos ha sido un libro importante, que les ha abierto ciertos senderos, que es lo que más me puede gustar que haga un libro, ¿no? Abrir caminos para la gente que los lee. Y espero que el que estoy escribiendo yo en estos momentos, que sería pues otra historia de la magia, que no es solamente óptica, sino con muchos más componentes, otra historia del ilusionismo, resulte, por lo menos para la gente, tan interesante y acogedora como ha resultado Fantasmagoría. Lo será, no me cabe duda que lo será. Y ya preguntándote la última pregunta, que es una pregunta que mi querido Javier Sierra dejó y que siempre es parte de este canal. Ramón, ¿crees en el alma? Bueno, yo creo que no debemos de centrarnos, digamos, en la materialidad de las palabras. Las palabras no son materiales. Entonces, efectivamente, el alma es una realidad, o ha sido una realidad psíquica para muchísimas personas, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista, yo tengo una visión del alma, y es que designa pues todos estos elementos que forman parte de nuestra psique, en que incorporan nuestras experiencias, nuestras sensaciones, los sentimientos más profundos, los sufrimientos, todo esto que realmente no se puede guardar en ningún otro lugar, no hay un archivo para todas estas cosas, pues lo guardamos los seres humanos en algo su impronta ha quedado en algo que hemos llamado durante muchísimo tiempo alma. Llega de pronto pues un psiquiatra y le pone otro nombre, pero bueno, me parece legítimo que haya personas que puedan mantener ese nombre que durante tantísimos siglos ha sido reconocido por las gentes y que nos permiten comunicarnos también. Pero también encuentro completamente lícito el que haya personas que intenten investigar nuevas cosas y ver otros aspectos y verlo desde otros puntos de vista. O sea que mi respuesta es que, por supuesto, que creo en el alma y también descreo del alma. Qué bueno. Pues quiero agradecerte muchísimo, Ramón, que hayas estado con nosotros, y quiero pedirle a la gente que rebusque en todo lo que haces, que rebusque en tus libros, que entre en ramonmairata.com, porque va a encontrar muchas cosas interesantes ahí, además muy suculentas. Y para desgranar, que eso es bien lo que has dicho, lo de abrir los caminos,
yo como seguidor, pues te aseguro que en mi mente hay muchos caminos abiertos con las cosas que leo, que dices, que pones y que están ahí, ¿no? Y que me llevan a plantearme nuevas preguntas. Entonces quiero que la gente entre en ramonmairata.com, que en Twitter te busquen en twitter.com/Ramón Mairata, la R con mayúscula y la M con mayúscula, y en Facebook igual, y que busquen y que estén atentos a los eventos en los que apareces, a esa especie de sigilos prácticos que ocurren y en los que estás metido. Y que nada, que sepas que pues estamos ávidos de cosas nuevas, así que seguramente serán muy propicias. Y quiero agradecerte Bueno, muchísimo. me gustaría hacer una última referencia a algo reciente realmente, y es que, por fortuna, uno de mis sueños se ha cumplido en los últimos años, y es la creación de una revista de ilusionismo, Maese Ah, Coral. Maese Es Coral. decir, algo que he soñado siempre, hacer una revista de historia del ilusionismo. Y ya llevamos 4 Ujú, números, tiene el apoyo de los mejores magos de españoles y latinoamericanos y por supuesto de otros ujú. países, pero fundamentalmente de gentes de nuestra lengua, y es una revista absolutamente muy interesante para quienes le interesen este tipo de cosas. Claro, debido a que es una revista de secretos y especializada, etcétera, no tiene una difusión en librerías masiva, sino solo en los establecimientos Ujú. especializados en la magia, y también a través de la suscripción y de la venta online, ¿no? A través de maesecoral.com. Pero es un sueño hecho realidad el poder en estos momentos reunir un equipo de personas que investiguen sobre estos temas, que estudien y recuperen lo que ha sido la magia, la historia de la magia y profundicen en ello, ¿no? Entonces estoy muy satisfecho con este último proyecto. Pues ahí escarbaremos también en Maese Coral, así que ya sabéis, maesecoral.com, y a seguir sobre todo apoyando este tipo de demostraciones de que hay vida más allá de la vida, porque la magia es eso en realidad, es demostrarnos que hay vida más allá de la vida, que hay eh, pensamiento más allá de la psique, que hay mucho más que está ahí y que está muy cerca además. Y yo quiero agradecerte, Ramón, que hayas estado aquí, quiero agradecerte que hayas esperado un poquito más de tiempo para empezar la entrevista, pero quiero que sepas que ha sido pues nutritiva, propicia y suculenta, así que espero que no sea la última vez y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, no lo será, y muchísimas gracias a ti. Y hasta muy pronto. Y gracias a todos y todas por haber estado y nos vemos el jueves que viene, pero quedaros con algo importante. Todo tiene que ver con secretos. Así que nos vemos la semana que viene y que todo sea propicio. Gracias. aldolinares.com